A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Hijos de Salomón, en su libro de Eclesiastés, la vida está llena de sinsabores. O sea que hay más tiempos amargos que tiempos buenos y dulces. Aquí en nuestro peregrinar en esta vida, pero nos debemos de inspirar el saber el hecho de que todo lo que aquí tengamos de padecer de una forma u otra tiene su fin, no es eterno, tiene su fin, a un tiempo u otro llega a su fin. Si no es en el fin de nuestra jornada, es el fin en el día en el cual nosotros partemos victoriosos a la casa del Padre, a la casa de nuestro Dios. Pero mientras aquí vamos llenos de amarguras, de dolor, de cuántas cosas nos están pasando, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos que las cosas no sean así, parece que las cosas se ponen más contrarias. Cuando más nos queremos librar de aquello que nos hace sentir mal, como que parece que más viene a nosotros. Y cuando nos esforzamos por olvidarlo, como que más claro se viene a la mente. Cuando ya no queremos sentir aquello, parece como que se siente más fuerte. Todo parece que se pone en contra, ¿verdad? Todo parece que se pone en contra, pero nos debemos, vuelvo a repetir, de consolarnos y darnos la inspiración a nosotros mismos de que tiene su fin. Tiene su fin. No vamos a entender en su totalidad de el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué de aquello? ¿Por qué pasó o dejó de pasar? ¿O por qué no pasó? Muchas cosas que tenemos nosotros para preguntarle a nuestro Dios. Y alguno a lo mejor tenga buena razón de preguntarle a Dios. Tenga su derecho de cuestionar a Dios, así como lo hizo Job. Cuestionó a Dios. Y estemos en todo nuestro derecho, vamos a decirlo así, de reclamarle a nuestro Dios. Y quizá Dios nunca nos conteste, no nos dé respuesta y nos deje en la agonía. Pasen los días, las semanas, los meses, los años y parece que no hay cambio, parece que no hay solución, parece que no hay descanso. Pero en el transcurso del tiempo, sin darnos cuenta, nos dimos cuenta que sí hubo la fortaleza para llevar todo eso. Y esa fortaleza vino de Dios. ¿Por qué? Porque si no, lo que acontece nos puede consumir al grado de perder nuestra fidelidad a Dios. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, mis hermanos, cada quien lo que esté pasando, lo que le pase, lo que suceda. Hay que aguantar vara sabiendo que va a llegar el día. Viene el día y ya muy cerca es donde todo esto se va a acabar. Parece que lo que está a nuestro alrededor, yo miro gente sonriendo, jugando, vacilando, bromeando, pero dentro de esa cara de felicidad, ese rostro de felicidad, allá en lo interior hay un dolor, hay una agonía, hay una tristeza, hay un secreto, hay cuantas cosas dentro de aquella persona que lo está encubriendo. Gente aún que tiene todos los medios económicos, que aparentemente todo le es favorable, pero allá en su interior donde nadie se da cuenta hay dolor, hay tristeza. Por eso qué privilegio tenemos nosotros el hecho de saber de nuestro Dios, que Él puede quitarnos y también Él no es que Él no pueda quitarnos, Él puede quitarnos y Él no quiere quitarnos.
de las situaciones o de las circunstancias o de las cosas que nos hayan pasado o tengan de sucedernos. Él es absoluto. Lo que sí es garantía por la palabra es que todo esto se va a acabar. Todo esto se va a acabar. Y ese es donde debemos tener la esperanza, es decir, se va a acabar. ¿Hasta cuándo? Podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? Tal vez no sea en el periodo de tiempo de nuestra existencia, pero al partir del cuerpo ya se acaba, dice el corito. Ya pasó todo afán, todas nuestras tristezas, todo nuestro dolor se fue y se acabó, pero tenemos que guardarnos aquí en nuestra intimidad con Dios, íntegros en Dios. Y es una bendición grande la que tenemos de parte de nuestro Dios. ¿Ok? Miren, vamos a leer en Génesis. Hemos estado leyendo Génesis y vamos a volver a leer en el capítulo 2. En el versículo 7 hasta el versículo 10 vamos a leer. Formó pues el Señor nuestro Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había nuestro Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y había el Señor Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. En el versículo 7, nosotros leemos el inicio de la formación. Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra. Y hasta el versículo 2 o el versículo 3, disculpen, el capítulo 3, en el versículo 9, ya nos da la escritura, nos narra más bien la escritura de la caída del hombre, que al principio Dios lo formó perfecto, porque todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios crió es bueno, todo. Y el hombre no había en él lo que ahora nosotros descubrimos que hay en nosotros en el transcurso de nuestra madurez, o sea, de niños, adolescentes o preadolescentes, adolescentes y hombres. Ahora nos damos cuenta que en nosotros existen factores que no existían en la formación del primer Adán, al grado de que Dios y Adán tenían una relación, y en esa relación que tenían era tan única de que nuestro Dios dice que, o más bien, sí, por la palabra de Dios nos dice que tenía una relación con Dios donde no había nada que obstruyera su relación con Dios. No había nada, vuelvo a repetir, que obstruyera su relación con Dios. Y Adán, ¿qué era lo que hacía? Tenía libre albedrío de recibir la presencia de Dios en él. ¿Por qué? Porque fue formado por Dios del polvo de la tierra, sopló, aliento de vida, y fue un alma viviente, en las características exactas de las que nosotros tenemos. Pero, en el cuestión físico, las mismas características, pero libre de el efecto del mismo árbol que Dios plantó, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ahora miramos que el Adán, o los descendientes de Adán, tenemos en nuestra
naturaleza, en nuestra formación por Dios. Lo conocemos como la herencia del pecado o los efectos del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto del engaño de la serpiente, de Lucifer, de Satanás, y aquel hombre que fue formado por Dios, en el cual no había impedimento para que Dios se allegase a él y él se llegase a Dios. No había impedimento, no había. Pero ahora nosotros nos encontramos que estamos saturados de impedimentos, de obstáculos para llegarnos a Dios. A Dios. Nadie de los que han sido descendientes de Adán y Eva, nadie puede ya llegarse a Dios. Si no es que primeramente Dios nos da ahora el fruto del árbol de la vida, del mismo árbol que está plantado aquí en el mismo huerto, porque plantó el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero para que nosotros pudiésemos llegar al árbol de vida, era necesario que se abriese el camino, un camino, que este camino ahora estaba muy obstruido, porque el propósito de llegar al árbol de vida es para que el efecto del árbol pecaminoso, de la ciencia y del bien y del mal, en el cual nos está continuamente envenenando espiritualmente hablando, corrompiendo y haciéndonos menos atractivos a Dios. Era necesario ahora, para contrarrestar el efecto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuviésemos nosotros de comer del árbol de vida, para que ahora el fruto del árbol de vida, contrarrestase el veneno del árbol de la ciencia del bien y del mal, que opera en ti y opera también en mí, en los dos. Y para llegarnos otra vez a Dios, como Adán llegó, o Adán estaba formado por Dios, en el cual no había impedimento para llegarse a Dios. Ahora nosotros tenemos ya, de los que hemos gustado del árbol de vida, del maná espiritual, que hemos comido de este árbol, ahora nosotros tenemos que creerlo, aceptarlo, afirmarnos a todo lo que cueste, que no hay nada que nos impida seguir comiendo del árbol de vida. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos allegado al árbol por aquel el cual se puso en medio de nosotros, o sea, entre nosotros y el árbol, un mediador, que es Jesucristo nuestro Señor y Dios, que Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y si andamos por el camino, aunque sintamos y tengamos los efectos de pecaminosos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, nunca es más poderoso que el efecto del árbol de vida. Nunca es más poderoso. Cuando dejamos de comer del árbol de la ciencia, cuando dejamos de comer del árbol de vida, el efecto del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal se engrandece en nosotros, nos corrompe, nos debilita espiritualmente hablando, nos enferma. ¿Y qué es lo que hace? Que no solamente nos hace la vida más miserable, sino que nos impide llegar al árbol de vida. Pero si nos mantenemos comiendo del árbol de vida continuamente, vamos a estar fortalecidos para que el efecto del otro árbol no nos controle,
no nos domine. Fortalecidos por el poder que reside en el fruto del árbol de vida. Que ahora nosotros podemos identificarlo como que nos allegamos a Dios. Dios nos da, o nos llegamos al Señor Jesús. El Señor Jesús nos da de su Espíritu para que nosotros tengamos fortaleza para seguir comiendo del fruto del árbol de vida, de la palabra de nuestro Dios. El Señor mismo es el árbol de vida. ¿Por qué? Porque Él mismo es la palabra. Y el fruto de la palabra no añade tristeza. Aunque caminemos aquí atribulados, allá en nuestro interior sabemos que hay una esperanza maravillosa. En medio de lo miserable que nos hace sentir, ¿ok? Porque no nos podemos quitar el veneno de la serpiente pecaminoso que está en nosotros, pero sí lo podemos amortiguar si nos fortalecemos comiendo del árbol de vida. Ahora, este hombre que fue criado por Dios o formado por Dios, perfecto como fue Adán, habiendo comido del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, comenzó a sentir el desarrollo, ¿ok?, en el transcurso del tiempo, del efecto desagradable que produce o produjo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entre lo que primero miramos en Adán fue excusarse, esconderse, huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya se había perdido en él la pureza del principio. Y ahora ya no estaba así. Ahora ya tenía en él lo que no estaba en su formación. Estaba el efecto del árbol, del fruto, de la ciencia del bien y del mal. Se escondió de la presencia de Dios. En su pureza nunca se hubiera escondido de Dios. En su limpieza nunca se esconde de Dios. Nadie se esconde, no se podía esconder. ¿Por qué? Porque aún Dios se allegaba a él y él se allegaba a Dios, pero ya no podía. Y lo después se excusó, le echó la culpa a la mujer. Y después de que le echó la culpa a la mujer habiendo también recibido el mismo veneno, le echó la culpa a la serpiente. Y así se fueron excusando y no tomando responsabilidad de sus propias acciones. Pero en el transcurso de los años, miren lo que se fue desarrollando en Adán. Por eso yo digo en mí mismo, un concepto de mí mismo, de que si hubo hombres en la faz de la tierra que vivieron una agonía, caminando, ¿ok?, en esta vida pasajera, fue Adán. Porque Adán disfrutó de la presencia de Dios. Y al ser echado del paraíso, tuvo de presenciar, de sentir lo que ahora sabía que sus generaciones iban a recibir, iban a sentir y se iban a empeorar. Porque este fruto de este árbol no tiene un stop, no se detiene, va calcomiendo hasta que te mata. Y se va pasando, y entre más pasa el tiempo, más va creciendo los efectos del veneno. Más y más. Y miren lo que experimentó Adán. El dolor de mirar que su propio hijo asesinara a su otro hijo. Su hijo mayor, en el cual miró en él lo que en el paraíso no estaba en él. Dice el Señor: ¿por qué te enojas pues, Caín? ¿Por qué se decae tu rostro? Dijo: si hicieses bien. Entonces, si Dios le pregunta, si hubieras hecho bien, pues hubiera sido agradable tu sacrificio. Pero entonces, si no hizo bien, ¿qué hizo? Hizo mal. ¿Mal en qué?
actitudes, comportamientos. ¿A quién le robaba? Pues nomás estaban 3. ¿Qué deseaba de aquellos 3? Todo era de ellos. Se podía sentir el dueño de todo ahí. No había límites, no había leyes, no había nada. Pero sin embargo, las acciones desagradables, las actitudes desagradables de Caín, y miren, Adán lo miró. Ustedes saben y nosotros sabemos como padres que si hay algo que nos duele es mirar las actitudes de los hijos que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que las actitudes y comportamientos de los hijos los va a llevar a un lugar donde no hay esperanza. Porque nosotros conocemos la esperanza de vida. Nosotros la conocemos. Y sabemos que ese día va a ser un día maravilloso, donde Dios mismo nos dice que aquellos que somos atribulados, no solamente por la gente de afuera, pero que nos atribulamos por el efecto pecaminoso de este árbol de la ciencia del bien y del mal, y que nos sentimos mal. El Señor nos dará reposo, descanso. ¿Cuándo? En aquel día. Entonces nosotros caminamos con la visión de una esperanza, que todo lo que aquí sufrimos y sentimos se va a acabar. Esa es nuestra esperanza. Y no solamente se va a acabar, sino que todo lo que hayamos tenido de sufrir o de padecer, todo eso se va a convertir ¿en qué? En alegría. En alegría. Pero miren, Adán, ¿qué miró? ¿Es triste la vida de Adán? Mirar que sus descendientes no duró 100, ni 200, ni 300, ni 400. Mire todos los años que duró. En un periodo de siglos se multiplicaron, y al mirar que sus descendientes, las generaciones que salieron de sus lomos, no estaba en ellos lo que estuvo en él en el principio. Y que todo aquello, el mirar que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos iban de mal en peor, y no podía refrenarlos, no podía retenerlos. Imagínense ustedes como padres, o nosotros como padres, cuando tenemos la visión o el entendimiento de saber que nuestras descendencias van de declive, o tú le llamas a tu hijo ya que es un adolescente, un joven, lo que haces está mal, y está mal, y está mal, y en vez de que él haga caso, miras que hace peor, que va peor, que va peor, que va peor. ¿Qué es lo que hace el padre? Se siente como impotente. Una impotencia en el padre, en la madre, porque no puede refrenar la conducta de los hijos. En Adán, que mire todas las descendencias que miró, pero no tenía la autoridad, ¿para qué? Para refrenarlos. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía control, porque él mismo empezó a sentir lo que no deseaba, lo que no estaba en el paraíso. Y ahora nosotros tenemos que entender y saber que nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros, que por más que queramos, nunca nos la vamos a poder quitar, pero sí podemos nosotros refrenarla, amortiguarla. ¿Cómo? Comiendo cada día más y más del árbol de vida. La palabra de Dios nos dice, claro, no solamente a los jóvenes, pero hace la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar sus mandamientos, con guardar su palabra. Podemos nosotros manteniéndonos fuertes si seguimos comiendo la comida espiritual. Es la única manera que vamos a estar fuertes, porque de otra manera, miren, no tienes que comer, está en ti, está en mí los efectos pecaminosos. Y esa es nuestra naturaleza. Entonces es importante que nos conozcamos. ¿Para qué? Para que no nos confiemos de nosotros mismos. Que no nos confiemos de nosotros mismos, ni confiemos a nuestro alrededor. Por eso dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a confiar de que
aquel hermano si le echa ganas, aquella hermana o aquel joven, aquel y cuando menos nos damos cuenta, el hermano o la hermana cometieron acciones o actitudes que fueron completamente desagradables, que nunca nos imaginábamos por su espiritualidad. Pero el error, el caer, no quiere decir que ese es el fin de las cosas. No, no. Si 7 veces el justo cayere, 7 veces será levantado. ¿Por qué? Porque no es el caer el fin de las cosas, no es cómo reaccionamos nosotros en la caída. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos levantamos? ¿Y dónde se guarda nuestro corazón presente y futuro? No en lo que está en el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado nos persigue, nos alcanza, nos tortura, nos martiriza y nos hace sentir miserables. Es lo que hace el pasado, pero el presente es misericordia y compasión en Dios, limpieza y pureza por el poder de su Espíritu Santo, al presente y al futuro, y es donde nos debemos de agarrar nosotros. Pero miren, aparte de que nuestro ser pecaminoso que existe en nosotros, tenemos todo un adversario criado por Dios que se encuentra a un ladito de nosotros, y muchas de las veces nos descuidamos al grado que se posesiona de nosotros y nos hace la vida miserable. Sentimientos y pensamientos y acciones que no convienen, que desagradan a nuestro Dios. Aparte de ello, pero aparte de todo eso, la importancia de entender nuestra condición pecaminosa. ¿Para qué? Para que no nos confiemos de ella. No para alabarla, ni tampoco para señalarla como que las cosas de Dios son difíciles. ¿Ok? No, pero sino para que entendamos más lo que somos, para que nos alleguemos más a nuestro Dios. Vamos a decir así, miren. De nosotros mismos, y creo que todos en un tiempo, en otro, hemos dicho que como cristianos, ya ok, pero a la misma vez somos sinceros, en lo cual hemos dicho muchas veces que nos pasan cosas o nos suceden cosas que nosotros no les entendemos. Yo me he preguntado muchas veces, hay cosas que nos pasan que no entendemos por qué nos pasan. Hay sucesos en nuestras vidas que sentimos y no sabemos por qué sentimos. Y no tenemos una explicación completa. Y no solamente entre la gente que no conoce a Dios, pero entre todos los que conocemos a Dios. Hermanos y hermanas sinceras que con todo su corazón buscan la guianza y la dirección de Dios, pero no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. O sentimos lo que sentimos y tenemos que sacar a conclusión es el hecho de ¿qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Así que digo esto en cuestión de nuestros hermanos, aunque cristianos sinceros, que ya han aceptado aún al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y aún a la misma vez que se esfuerzan para agradar una vida que agrade a nuestro Dios. Pero sin embargo, sobre todo ello también, ellos no pueden encontrar una respuesta fácil, el por qué nosotros seguimos sintiendo esto o aquello. Estamos hablando de hermanos sinceros, no de los que no quieren agradar a Dios, sino los que somos y queremos ser sinceros con nuestro Dios. Pero todo esto de los como hermanos o como cristianos que nos preguntamos estas cosas es por el hecho de que ignoramos consciente o inconscientemente la naturaleza pecaminosa de nuestra humanidad. No podemos decir otra cosa. Y no podemos nosotros ignorarla, porque si la ignoramos, entonces ¿qué es lo que pasa? Nos hacemos nosotros mismos mal. Porque aún el apóstol Pedro nos dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Pero añade ahí, entre paréntesis, nos dice que no quita las inmundicias de la carne. Y las inmundicias es el veneno que está en ti, está en mí, que recibimos de nuestros padres cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora está en nosotros. Miren, ahorita a mí se me hace
curioso al mirar entre uno de nuestros hermanos que está aquí en la congregación, ustedes se van a acordar, se cuidaba mucho qué comer, o se cuida mucho qué comer, y por causa de que su familia, su papá y sus descendientes tienen diabetes, y se cuida mucho qué comer, y todo se cuida. Y un día fue al doctor y le dijeron, estás propenso al diabetes. Él no la pudo creer. Dijo, ¿cómo? Si yo como bien, como esto, como aquello, como esto, como lo otro, y no lo podía creer. Y ya cuando el doctor le empezó a preguntar que si su papá tenía diabetes, si su mamá tenía diabetes, que si su abuelito tenía diabetes, que si su primo, y empezó a sacarle cuentas de los descendientes de su familia. Y ya cuando le dijo sí, dijo, parte de mi familia tienen diabetes. Oh, es por herencia. Es hereditario. El diabetes es hereditario. El pecado, el efecto pecaminoso del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal de Adán y Eva son hereditarios. Aquí lo traemos, no nos lo podemos quitar, y por más que le hagamos es imposible, está en nosotros. Pero digo que el no aceptar la naturaleza pecaminosa de nosotros, nos hacemos mal, porque sentimos lo que no queremos sentir. Y queremos echarle la culpa a alguien, y cuando no hay culpable, entonces el diablo se aprovecha de ello y te dice que tú no eres de Dios por lo que sientes o por lo que te pasa. Y no es lo que nos pasa o lo que sentimos lo que nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios, sino es su gracia maravillosa, la gracia del Señor Jesucristo, la que nos da el sello, ¿ok?, de ser aceptados como miembros de sus santos, de sus redimidos, de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y eso debemos de nosotros gozarnos y estar contentos por ellos, que aún en medio de todo lo que es desagradable a Dios, nos da de su espíritu, nos abrió el camino para que ahora nosotros, en medio de nuestras imperfecciones, poder llegarnos al santo de los santos, a nuestro Dios, llegar al lugar santísimo. Por eso ahora leemos en los salmos que nos dice llegar confiadamente ante el trono de su santidad. Y es lo que hacemos nosotros, y le decimos al Señor, no llegamos delante de ti confiando en nuestras justicias, sino en tus grandes conmemoraciones. O sea, que en medio de nuestras imperfecciones no nos detenemos de llegar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él se acuerda que somos carne y nosotros debemos de estar bien seguros, confirmarlo a nosotros mismos y repetírnoslo continuamente, que tenemos tal pontífice que fue tentado en todo y que ahora se compadece de los que son tentados. O sea, cada uno de nosotros somos tentados, no por Dios, porque Dios no tenta a nadie, sino que cada quien es cebado de su propia concupiscencia, de las propias inmundicias de su carne que residen en él y que residen también en mí. Y precisamente el apóstol Pablo es el que se refiere a la inmundicia de su carne cuando nos dice que en él no mora el bien, en el capítulo 7 versículo 15 al 25 del libro de los Romanos. La verdad es esto, que en la sabiduría infinita, vamos a decirlo así, de nuestro Dios, Él planeó todo lo acontecido en el huerto, pues Él es mismo quien puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículo 9. Y también entendemos por su palabra que planeó todo lo que se cumplió antes y después del huerto. Podemos leer Isaías en el capítulo 45 versículos 6 y 7, y también en el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 37, y en el libro de Amós capítulo 3 versículo 6. Ahora, para que nosotros podamos vencer nuestras concupiscencias que están en nuestra carne, a nosotros como pueblo de Dios, nos es imperativo reconocer y aceptar la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5.
Aún el apóstol Pablo pone en dos categorías a lo que llama él la inmundicia de la carne, que está en aquello que es inmundicia de carne, o las inmundicias, que son las inmundicias de la carne, y también están las inmundicias del espíritu. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 21. La primera podemos señalarla así: las inmundicias de la carne son en realidad, es una realidad innegable e inevitable, que son operaciones en la carne, en nosotros, que nos hacen sentir miserables a cada uno de nosotros como cristianos sinceros. Y podemos leerlos en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, y el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 1 del versículo 29 al 31, donde da una lista de todas aquellas inmundicias que habitan en nuestra cochina carne. Y entre ellos se encuentra adulterio, banqueteos, borracheras, celos, contiendas, disensiones, disoluciones, enemistades, envidias, fornicaciones, hechicerías, herejías, homicidios, idolatrías, inmundicias, ira, maldad, murmuradores, pleitos, desobedientes a los padres, ingratos, crueles, sin misericordia. Eso solamente es una lista de las muchas inmundicias que habitan en nuestra carne, que son el cáncer o el veneno que recibieron nuestros primeros padres Adán y Eva cuando mordieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la primera categoría en la cual podemos mirarlo, pero está la otra también que habita en nosotros, que son las inmundicias del espíritu, que son sentimientos perversos e impulsos sucios y pensamientos inicuos, que están ocultos, pero que también a la misma vez en sus respectivos tiempos, si no tenemos nosotros el cuidado en humillarnos delante de nuestro Dios, a su tiempo se manifiestan y se muestran juntos con los que son pecados de la carne. Santiago capítulo 4 del versículo 1 al 10 y 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5 al 5. Y entre las inmundicias del espíritu está lo que es la altivez, la apariencia, la arrogancia, vanagloria, contiendas, jactancias, soberbia y todas aquellas cosas que nos hacen sentir superiores o mejores que los demás. Y estos solamente son dos listas de los pecados que nos impiden acercarnos y allegarnos a nuestro Dios, que no existían en el huerto, o sea, en la formación de Adán ni de Eva al principio, hasta que probaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿cuál es el punto? Solamente declarar la inmundicia que está en nosotros y dejar como que si esto tuviese control de nosotros al grado de que nos domina, nos controla y nos lleva cautivos a la ley del pecado y ya no hay esperanza, ya no hay solución. No, el punto es saber y entender lo que nosotros somos, porque por más que queramos no podemos liberarnos de ello. Hagámosle como le hagamos, fingemos, vayámonos aún a la luna, vayamos allá a lo profundo de la mar, escondámonos de la sociedad, vivamos solos, encuevados, no podemos dejar de sentir los efectos pecaminosos de la carne. Imposible, no se puede. Pero para ello hay una medicina, que esta medicina no para quitarlo, sino para fortalecernos y no dejar que broten de tal manera que nos hagan cautivos y vivamos en el pecado. Brotan, somos cebados por nuestra concupiscencia, fallamos y ofendemos a nuestro Dios,
pero ahora tenemos por el conocimiento del fruto del árbol de vida, que sé que ahora tengo yo un mediador entre mí y mi Dios, que es Jesucristo, Señor nuestro, que si nos allegamos a Él confiadamente, a nuestro Dios, Él es justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia continuamente para presentarnos agradables a nuestro Dios. Entonces lo entendemos, lo conocemos, lo que somos, lo que tenemos, que no nos lo podemos quitar, pero esa no es la victoria del pecado. No, la victoria del pecado no existe, porque no hay victoria para el pecado. El Señor Jesús vino a destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y que ahora nosotros, por su sangre preciosa, que nos limpia cada día de los efectos pecaminosos de la carne, cada día nos limpia la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Aquellos que reconocemos y sabemos que pecados pecaminosos de nuestra condición humana, que nos hacen la vida miserable para no allegarnos a nuestro Dios, al grado que nos roba nuestra libertad en Cristo Jesús. Eso es lo que está en nosotros. Pero más que esto, que hay un poder maravilloso, y es el poder de la gracia de Jesucristo nuestro Dios. Que ahora el pecado, el efecto pecaminoso del árbol de la ciencia del bien y del mal, ha transcurrido por las edades, por los milenios, y nos lleva cautivos a la ley del pecado. Nos lleva a muerte. Pero cuando la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, ahora nos enseña que vivamos nosotros quieta y reposadamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador nuestro, al cual se dio a sí mismo para limpiarnos. ¿Y nos limpia de qué? De todos estos efectos pecaminosos. ¿Para qué? Para que cuando Él aparezca en su manifestación, lo pecaminoso que existe en nosotros no tenga el control y impedirnos llegar a la presencia del Altísimo. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción por la gracia de Dios que se manifestó en nuestras vidas, entonces vamos a decir también nosotros: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Porque estaba establecido que la paga del pecado es muerte, y todos estos efectos pecaminosos de nuestra carne nos llevaban a muerte, pero la gracia de nuestro Dios nos lleva ahora a vida. Y para que caminemos aquí vivos y no como muertos, se nos ha dado también fruto, árbol que produce fruto para bien, para vida. Y ahora el Señor Jesús me dice a mí, te dice a ti: el que comiere de esta carne, no morirá jamás. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de nuestro Dios es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y ahora nos ha llegado a nosotros para vida eterna. Hay una esperanza maravillosa. Pero eso tenemos que comer continuamente y a diario. ¿Por qué? Porque lo otro no te lo puedes quitar. Hazle como quieras, juega listo, no te lo puedes quitar, pero sí lo podemos amortiguar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, bajo el conocimiento maravilloso de la palabra de nuestro Dios, que ahora nos alienta y nos fortalece, mis hermanos. Por eso es que podemos vivir confiadamente si seguimos comiendo del árbol de vida. Dejemos de comer del maná espiritual. Y lo otro nos vence, nos controla y nos lleva
a la ley del pecado. Pero si seguimos comiendo, sentimos los efectos, pero no nos dominan. Nos hacen sentir miserables, pero no nos hacen presos. Porque vivimos libres por el poder de la palabra, por la unción de la palabra. Y nos sentimos mal, ¿por qué? Porque lo que está en nosotros nos impide acercarnos a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hace? Nos acusa continuamente. Por eso la necesidad que hay de que cada uno de nosotros entendamos cuál es tu naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es tu condición? Y yo entender cuál es mi condición. Y entender y saber que cuando somos llevados cautivos por los efectos pecaminosos de la carne, no es el fin. No quiere decir que ahí se acabó todo. No, depende mucho de tu decisión cuando de una forma u otra hayamos sido llevados cautivos al pecado. ¿Cómo reaccionamos? Dos hombres que se arrepintieron y lloraron los dos amargamente, pero tomaron diferentes direcciones. Primero miramos que Judas se arrepintió y le dolió bastante haber entregado al justo, pero tomó una dirección contraria, fue y se ahorcó. Y otro hombre que haber negado al maestro. Pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Lloró amargamente, pero no fue y se ahorcó, sino buscó la compasión, la misericordia, y vivió todo el resto de sus días con la aflicción en su corazón por haber negado al santo, a nuestro Dios. Tomó una dirección correcta. Cuando nosotros, mis hermanos, la regamos, fallamos, cometamos cualquier falta, es importante que tomemos la dirección correcta, que no nos vayamos a querernos suicidar espiritualmente, sino que vayamos al trono de su santidad, sabiendo que nuestro Dios es muy bueno, que su misericordia es inmensa y que sus brazos están siempre abiertos para todo aquel que se allega a Él. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, no quiere que ninguno de los hombres se pierdan, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no nos dejó, no nos deja solos, nunca nos ha desamparado, pero qué dura es nuestra condición. Qué sensibles somos nosotros. Y a la misma vez consideramos qué tan fuerte es el efecto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que nos destruye y nos hace vivir como derrotados, nos hace vivir como que no tenemos esperanza, nos hace vivir afligidos, abatidos, tristes, sin sabor a la vida. Nos arruina nuestra existencia, nuestra condición pecaminosa, pero nos fortalecemos y sabemos de que todo eso el Señor nos va a liberar, nos va a limpiar, nos va a purificar en su venida. Pero mientras aquí, mis hermanos, vayamos agarrándonos de la mano del Señor. Ante todo, no nos soltemos de la mano de nuestro Dios. No nos soltemos, pase lo que pase, venga lo que venga, fallas, errores, cometamos lo que hayamos cometido. No que estamos de acuerdo en seguir fallando una vez y fallando y fallando y fallando y fallando. No que estemos de acuerdo en eso, pero nunca dejemos y permitamos que el pecado ponga en nuestra mente la grandeza más que la grandeza de la misericordia de nuestro Dios. No hay nada, por muy fuera de orden que esté nuestro error, más grande que la compasión del Altísimo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios cubrió multitud de pecados, y no solamente los míos, sino de todos los pecados, y gracias a Dios por ello. Así que podemos vivir nosotros ahora confiados en Él. Ahora nosotros, como cristianos y sinceros, debemos de entender por la palabra de nuestro Dios que estos pecados, que a los estarlos cometiendo sin arrepentimiento,
ciertamente tenemos que entender que sí nos van a traer juicio y condenación. Romanos capítulo 1, versículo 32. Pero lo maravilloso es esto, mis hermanos, es que también el entender, y lo maravilloso es que también por la palabra de nuestro Dios poseemos ahora la seguridad, o sea, bien seguros en su palabra, que si andamos en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Así que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos para que la bendición de Dios siga fluyendo en nosotros y que no sean las inmundicias de la carne las que nos quiten nuestra maravillosa bendición. ¿Por qué? Porque si hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados para bendición. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios su bendición, diciéndole: Señor Jesús, tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Aunque no entendamos completamente, mi Dios, cuál es nuestra posición, cuál es, Señor Santo, nuestra posición aquí como pueblo de Dios, Señor. Aunque no entendamos, mi Dios, muchas veces que no entendemos, no captamos, no miramos lo maravilloso de tu bendición, Señor Jesús. Que perdemos muchas veces el concepto de que no solamente, Señor, formaste y creaste, Señor, al hombre para que estuviese contigo, tuviese comunión contigo, sino que ahora también, Señor, en este tiempo, tú sigues, Señor, anhelando y deseando que nosotros también, como hombres, creación tuya, Señor, formados por ti, quieres que sigamos teniendo comunicación contigo. Quieres que sigamos teniendo, Señor, esa relación contigo, esa relación, Señor, que tuviste con Adán, sabiendo, Señor, que te paseabas por el huerto, pero te detenías a conversar con Adán. Ahora también, Señor, tú te paseas por el mundo, Señor, y andas entre el mundo buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, mi Dios. Por tu gracia, por tu espíritu, ahora nosotros, Señor, hemos recibido de tu gracia, para que también nosotros ahora te adoremos, te bendigamos, te glorifiquemos, te exaltemos, Señor Jesús, y te demos honra y te demos gloria, porque tú sigues, Señor, paseándote también aquí, mi Dios, por Jerusalén, por el mundo, anhelando y deseando, Señor Jesús, que alguien en verdad, mi Dios, busque tu guianza y busque tu dirección. Te doy gracias, mi Dios, y te bendigo por ello. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Santo, por todo, mi Dios, por todo lo que tú haces, por todo, Señor Jesús, lo que tú harás. Gracias, mi Dios. Vamos a leer algunos textos bíblicos, ¿ok? Vamos a leer Proverbios capítulo 28, versículo 13. El libro de los Proverbios. En la palabra de Dios nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 25. A ver, Romanos 8, 25, ¿verdad? Disculpen, versículo 24, 8, 24. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve. A ver, disculpen. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Así que vamos nosotros, mis hermanos,
enfocándonos más, ¿ok?, a lo que nosotros no podemos mirar. Lo que nosotros miramos, hablando humanamente, ¿ok?, todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor es pura tristeza. Es todo lo que hay. Entre más pasa el tiempo, más pasan los años. No sé si porque uno se está haciendo viejo, yo me estoy haciendo viejo, no sé. ¿Ok? Pero volteo y miro donde quiera esa aflicción de espíritu. Veo la gente, dolor, tristeza, agonía, hambrientos, sedientos de palabras que los consuelen. Otros buscan saciar su sed, su anhelo de tener un tiempo de paz, de tranquilidad, yéndose unos al casino, otros unos viajes, unos van para acá. La gente busca de una forma u otra saciar, ¿okay?, su necesidad de tener tranquilidad y tener paz. Y aún nosotros, entre el mismo pueblo de Dios, consciente de los continuos azotes que vienen por nuestra humanidad, y el diablo aprovechándose de ello, que nos hace sentir miserables. Entonces, por donde quiera que miramos, que estamos, miramos necesidad, dolor, tristeza. ¿Ok? Pero entonces nosotros, si miramos simplemente, entonces miramos que todo está mal. Todo es pura ruina. Enfermedades. No sé si le digo que es la edad o me he hecho medio melancólico. He mirado en estos días, bueno, ya tengo meses, pero he puesto más atención en estos días a la gente que yo conocí cuando yo tenía unos 20 años, que estos hombres tendrían unos 40 a 50 años. Y yo me acuerdo que los miraba, unos altos, gordos, bien ponchados, aún hasta voces dominantes. Y me acuerdo que los miraba. Pero ahora ya me los he encontrado, ya son 30 años, ya son hombres cerca de 70 o alrededor de 70 o pasando. Ya los he mirado bien decaídos, enfermizos, unos en silla de ruedas, otros con su bordón, otros les dan el que se detengan del carrito, otros que los están cuidando. Y digo yo, para allá voy yo. Lo que yo en un tiempo admiraba como hombres fuertes, ahora los miro con tristeza. No sé si a ustedes les pasa eso o solamente me pasa a mí. Que los miro y los miro. Y yo antes, pues, ¿qué me andaba fijando? Pero ahora me he fijado más y más. Y muchos que trabajábamos juntos, yo los miraba que jugábamos fútbol juntos, los he mirado bien acabados. Aquellos hombres que yo miraba, que decía yo, estaban altos, fuertes, ahora los miro ya todos chachalacos, ¿no?, bien acabados, enfermizos, ¿verdad? Y digo, y pensando uno va hacia allá. Me dijo la otra, la hermana, la mamá de Paloma, el otro hermano dijo, mi deseo para usted es que cumpla 100 años más. Y le dije, hermana, ni Dios la escuche. Ni Dios la escuche, imagínense 100 años más, Señor. Yo no sé quién quiera vivir más de 100 años. Pregúntenle a mi madre. Ella dice, yo ya oré, pedí, rogué, supliqué, lloré, hice todo lo que hice. Digo, ¿y Dios no me escucha? ¿Y qué quieres, madre? Pues ya me quiero morir. ¿Qué estoy haciendo aquí ya con esta vista? No es vida. Esto y lo otro y lo otro. Y yo creo que no nomás es ella. Todas esas personas que están en esas condiciones quieren partir ya. Mejor irse. Pero miren qué bonito es irnos con esperanza. Con esperanza. ¿Verdad? Pero decía esto, miren, miramos todas esas personas que yo miraba en aquellos años jugando fútbol o etcétera, etcétera, fuertes, ya bien acabados.
¿ok? Ancianos ya. Pero luego está otro segmento de los que son como mi edad. Y yo bendigo a Dios porque hasta ahorita pues no me siento enfermo. O no tomo pastillas ni que, yo no sé si tenga colesterol, pero yo no me siento dulce. No tengo azúcar. ¿Ya? Y me dijeron que el otro día que fui, que a lo mejor tenía alta presión. Cuando fui, que el ese de los ojos, dijo, se me hace que usted tiene alta presión, tiene 200, quién sabe, que ya ni le entendí, tiene alta presión. Dijo, ¿cómo no se me va a subir con ese trafiquerío que había en Salinas? Y luego lo me hizo enojar, allá uno, y no, digo, pues aquí llegué encarrerado y todo, pues claro que traigo alta la presión. Ahí me dejó media hora que me esperara para que se me bajara el coraje, dijo. Pero yo no me siento con alta presión. Colesterol, quién sabe si tendré, ¿verdad? Pero digo, en cuestión de muchos de mi edad, tan enfermizos. Los miro que unos que ya tienen diabetes, colesterol, que alta presión, y que unos ya están operados, que uno ya no tiene apéndice, que otro que tiene piedras, y que otro quién sabe qué, y que un montón de enfermizos. Y luego los miro y los escucho después de sus hijos. La agonía y el dolor, mirarlos presos en droga, en alcohol, enfermos, tienen sus niños en los hospitales. O sea que estamos llenos de amargura, mis hermanos, ¿verdad? Pero lo único que nos da vida aquí es el privilegio de que aquí conocemos a Dios, aquí en tierra. En medio de todo esto conocemos a Dios, y que en medio de todos los sucesos que hay, en medio de todo lo que parezca negativo, desagradable, que nos martiriza y nos hace sentir miserables, ahí en medio de todo eso podemos levantar a nuestros ojos a Dios y decirle, ya no busques más. Aquí hay alguien en medio del dolor, de la inmundicia, de todo, que anhela adorarte en espíritu y en verdad. En medio de todo, y aún en medio de lo que nos pasa y nos sucede, que caemos en un hoyo, salemos y parece que en cuanto estiramos el pie caemos en otro. De un error tras otro error, de una falla a otra falla, de un problema a otro problema, de una mala noticia a otra mala noticia. Y parece que todo esto es un caos mental y emocional en nuestras vidas. Pero allá en lo interior, en medio de nuestro dolor y nuestra miseria, decirle al Señor, ¿ok? Si mi dolor te es causa de glorificarte, tu nombre sea glorificado. Si mi angustia, Señor, es causa de que tú te glorifiques, así como en el tiempo de Job. Job fue glorificado en la aflicción de Job. ¿Por qué? Porque fue retado. Dios fue glorificado en el dolor de Job. ¿Por qué? Porque llegó el enemigo de nuestra alma, tentando o provocando a Dios para que Job dejase de glorificarlo. Y le dijo, quítale lo que tiene y verás cómo te maldice. Y le quitó todo lo que tenía, y Job guardó su integridad con Dios. Y fue bendecido Job al tiempo de Dios. Y si aún aquí a nosotros Dios no nos quiere dar como le dio a Job, en medio del dolor, de la agonía y de todo, sabemos que después de la barda, mis hermanos, después cuando brinquemos la trancha, cuando pasemos ese factor llamado muerte, hay una esperanza maravillosa. Maravillosa, un galardón que los ángeles, arcángeles, serafines y querubines envidian. Querer tener el privilegio que nosotros vamos a poseer. Ya lo tenemos, pero se va a manifestar en su totalidad cuando brinquemos ese factor llamado muerte. En ese día donde nosotros somos glorificados en Dios y Él es glorificado en nosotros. En medio de todo lo que hay, entonces podemos sacar a esto,
que lo que no vemos es lo que tiene más valor. Y lo que miramos no nos lo podemos quitar. Y si sentimos dolor, no podemos quitarnos el dolor, la angustia y la aflicción de nuestro espíritu. No se puede quitar. Pero digámosle a nuestro Dios, ayúdanos a llevarlo. Ayúdanos a aguantar. Ayúdanos a soportarlo. Ayúdanos por amor a tu nombre. Ayúdanos. ¿Para qué? Para que no sea que por la presión, ¿verdad?, maldigamos tu nombre y digamos quién es el Señor. Danos la fuerza, danos de tu espíritu para guardar o soportar la presión de la vida. ¿Cuántos de aquí están aprisionados? ¿Sienten la presión por la condición de sí mismos o la condición de sus seres queridos? Pero siente una presión que parece que revienta, que truena, parece que está, pero en medio de todo eso hay que aguantar. Dijo David, resignadamente esperen el Señor. El que hizo, oyó mi clamor, inclinóse a mí y oyó mi clamor. Pero hay que resignarnos y esperar en Dios, sabiendo ciertamente lo que dijo Pablo, tengo por justo, por cierto, que lo que en este tiempo se padece, aunque esté amargo y doloroso la situación, no es de compararse con las glorias que nosotros han de ser manifestadas, pero no se ve. Aquí estamos leyendo, no se ve. Y lo que se ve es el dolor, es la aflicción, es el problema, es la necesidad. Los rostros cansados, rostros mutuos, miradas que representan solamente tristeza y dolor. Expresiones de cuántas gentes, miren, si yo les platicara cuántas situaciones y problemas hay en mi mente de cuántas personas, de cuántas cosas, cuántas situaciones, de una y de otra y de esta y de otra y de aquella y todo lo que digo yo, Señor, ayúdame a mí y ten misericordia de mis hermanos, para que todo esto que esté pasando no sea causa de que perdamos el privilegio de ser contados entre los hijos de Dios. Hijos de Dios, aquí afligidos, pero benditos de Dios. No se ha manifestado la bendición, pero de que viene el día, viene ese día. Viene el día, mis hermanos, que aunque nos sintamos como sintamos y nos miremos como nos miremos y conforme a la sociedad los que nos rodean, somos pobrecitos. ¿Qué estás haciendo ahí? Mira cómo andas y tú crees en Dios y mira lo que te pasa y mira lo que traes. Todos aquellos que se levantan contra nosotros a su tiempo también van a ser de las multitudes que digan grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros ya en nuestra libertad en Dios vamos a decir grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y ahí, en ese instante, le dice la Escritura, y estaremos alegres. Pero no se ve. No se ve. ¿Verdad que no se ve? Pero hay que creerlo y hay que mirarlo con los ojos del alma, con la fe. Que la palabra lo dice, lo creemos, lo aceptamos y lo que nos pasa nos hace dudar. Y variamos en nuestra fe y como que es y no es y como que sí es. Y en medio de todo parece que ya nos está venciendo. Pero en todas maneras debemos decir, aún con todo esto, yo en ti esperaré. Aún al grado de decirle, aunque mis riñones se consuman dentro de mí, en medio de todo, yo sé que mi Redentor vive. En medio de todo, yo sé que mi Redentor vive, no lo siento, no nada, pero allá en mi interior, Señor, en medio de mi agonía, sé que tú eres real. Y que a su tiempo tú te manifestarás para gloria mía, para mi bendición, en ese día. Pero ahorita, pues no se ve. ¿Hay que aguantar vara? Hay que aguantar vara, ¿verdad? No se ve ahorita, pero viene el día, mis hermanos. Viene el día
Y en ese día yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo voy a estar. No porque somos fuertes ni muy santos. No, yo voy a estar. ¿Saben por qué? Porque no me suelto de su misericordia. Fallé, no me suelto de tu misericordia. Tengo problemas, no me suelto de tu misericordia. Me cansé, no me suelto de tu misericordia. Me afligen, dijo David, y toros de Basán se han levantado contra mí, e inspiración de injustos han buscado mi alma. Aunque todo sea contrario, todo esté mal, no nos soltamos de la gracia. No nos soltemos de la gracia de Dios. Y yo sé, Señor, no me voy a soltar, no me voy a soltar. Y a su tiempo, le aseguro que cuando brinquemos esa trencha llamada muerte, vamos a despertar a una realidad maravillosa. Y si no es así en la venida del Señor, entonces vivitos vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire. Cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción, y entonces poder entender en ese entonces, entender la formación de Adán cuando estuvo en el paraíso. Mientras vamos a seguir sufriendo, ¿verdad? Por el amor a nuestro Dios. Pues hay que echarle ganas. ¿Ok? Pues Dios los bendiga. Los bendiga, Dios los bendiga a todos. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. ¿Ok? Miren, me parece que esta la vamos a quebrar en 3 secciones, ¿verdad? Pero también, miren, vienen cambios grandes. Yo no creo que nos falte mucho. Yo lo creí. Y entre más pasa el tiempo, más seguro estoy. ¿Por qué? Porque aún mi condición, lo mío, en lo personal, estuve... usted miró aquí el hermano Denny Ibarra, expresó y dijo que el pastor lo miran muy cansado. Y ahora que estaba con Efraín, con el pastor Manuel Castro, ¿sabes qué? Me agarró un agotamiento horrible, digo. Cansancio, no quiero saber nada. Y luego me habló el hermano Efraín Arriola. Y yo, ¿cómo ando? Dije, mira, no estoy solo. Y uno piensa que el que está enfrente es la pura miel. No, a veces también andamos como perro apaleado. ¿Ok? Pero nos defendemos como gatos boca arriba, buscando la guianza y la dirección de nuestro Dios para no soltarnos de su mano. Y a veces no entendemos ni por qué. Ni por qué. Y luego cuando venimos y escuchan cuántas situaciones, cuántos problemas, cuántas cosas hay en nuestra sociedad, en nuestros hermanos en la fe, y uno se encuentra en la misma posición, y es cuando decimos, bendito es el Señor que nunca nos deja solos. Gracias a Dios. Entonces la misma presión que sentimos en tu carne, en la mía, lo mismo que sientes es una prueba más de que la venida del Señor ya está cerca. ¿Por qué? Porque ahora el diablo se ha estado multiplicando sus fuerzas en todos los aspectos para desanimarnos. Para hablarnos de cuántas cosas de uno, de otro, murmuraciones, chismes, falsos, mentiras, intrigas entre el pueblo. Cuántas cosas no hace, dividiendo familias, matrimonios destruidos, parejas viviendo todo el tiempo en pleito y en contiendas, una sociedad que está por el suelo. Pero miren, más que nunca las situaciones que hay, y nomás quiero decirles, ¿verdad? En lo que está el país de Estados Unidos, el país, cada día que pasa, vamos viendo más la decaída del país. Ya no está arriba, ya va de resbaladera. Al rato va a agarrar vuelo, así como cuando el niño se sube una resbaladería. De primero sube arriba y va hasta despacito, hasta como que se tiene que. Y hay un tiempo donde se va para abajo. Y miramos este país y así está.
está dividiendo, y las Naciones Unidas están dividiéndose como nunca. Y todo eso está trayendo mucho descontrol entre el país. Una de las últimas noticias que es como un gancho al hígado al país: Venezuela decidió ya no vender su petróleo en dólares. Algunos entienden qué quiere decir eso, otros no, pero eso es un golpe muy duro al país, a Estados Unidos. Estados Unidos quiso presionar a Maduro, aún quiso que la opción militar estaba, y la crisis en Venezuela está dura, está triste en Venezuela, aunque es rico en petróleo y es uno de los países que tienen más depósitos de petróleo, pero dijo: ya no más vendo mi petróleo en dólar. El dólar tiene mucho valor. El dólar en todo el mundo es válido. Lleven un billete de 10,000 pesos mexicanos a Francia y trata de comprar unos zapatos y ni te lo aceptan. Lleva $100 y te lo aceptan en todo el mundo. El dólar tiene mucho valor, pero ya no va a respaldar el dólar en ahí. Tal vez quiera oro por su petróleo, tal vez quiera euros. Entonces Estados Unidos tiene que comprar euros para poder comprar. O sea, económicamente es un golpe fuerte para la nación. ¿Okay? Y estamos aquí cerquitas. La situación en Norcorea, estamos al punto de un conflicto con Corea del Norte. No que Corea del Norte le vaya a ganar a Estados Unidos, porque militarmente Estados Unidos tiene una potencia de armamentos y su ejército es el más preparado en tecnología, en todo. Es imposible, pero le va a ocasionar mucho dolor. Una caída más grande. Acaba de decir el Donald Trump, quiere quitar el Medicare, bajar el Medicare, quiere limitar la medical. Muchos puntos que está tocando, que miramos cada día más la decaída de este país. Y basado al dolor, mis hermanos, y la angustia que se mira afuera, es mucha, y aún nosotros lo que sentimos. No sé ustedes cómo se sientan. Aún lo que nosotros sentimos y lo que nos pasa y lo que sucede, si no es a mí, es a tu pareja. Si no es a tu pareja, son a tus hijos. Si no es a tus hijos, es a tu hija. Si no es a tu pariente, es a tu tío, es a tu primo. O sea, estamos llenos de cuántas situaciones. Ahora, con todo lo que miramos en la sociedad que existe y lo que espera que en vez de ponerse mejor, todo se esté empeorando, ¿a dónde nos va a llevar? Entonces necesitamos más que nunca, allegarnos a Dios. Porque si no, lo que tenemos ya y lo que viene nos va a hundir al grado que vamos a perder nuestra salvación. Más que nunca, mis hermanos, llenémonos de Dios. Leamos la palabra, motivémonos a leer la palabra, a escuchar la palabra. Alimentémonos más espiritualmente. Digo, por cuestión de lo que viene más presión. De lo que tienes y de lo que cargas, viene más presión. Y yo digo, ¿cómo vamos a aguantar? Si tal vez ya estemos tan punto de explotar, pero viene más presión. ¿Ok? Aquí en Venezuela unos tienen comida, otros no. Maduro dijo, ¿saben qué? Éntrale al conejo. El conejo es bueno, ahí en Morelos la barbacoa de conejo es muy buena. Y no son conejos chiquitos de aquí, los conejos tan grandotes, los conejos. No sé si los han mirado ustedes. Y se reproduce mucho el conejo y la carne es buena. Y ¿saben qué? Van a tener que entrarle al conejo para que el pueblo pueda tener más alimentación. Por miles excusan a Colombia para comprar cosas, pero pues no hay dinero. Pero lo que miramos ahí solamente es, miren, uno de los países más estables y fuertes de Latinoamérica, Venezuela. En menos de un tiempo, de un año, Venezuela se fue al suelo, sin comida. Y todavía hay naciones, ¿ok?, que tienen la capacidad de ayudar. En México, el terremoto, vinieron de Israel a ayudar a México. Pero llega el tiempo donde
¿cuál país va a ir? Cuando aquí mismo esté el dolor y la aflicción. ¿Quién va a ayudar a México si pasa algo grande aquí? Si en Israel está cerca del conflicto, Irán acaba de probar ya hace días un misil, donde se cree que ese misil puede ser llevado por Norcorea por medio de conexiones de grupos terroristas de Rusia y meterlas a Irán, y de Irán poderles poner una cabeza nuclear a un misil para pues, el propósito es Tel Aviv, Irán. O sea que por donde quiera que vamos está la presión y va aumentando más y más y más y más y más y más. Más la presión. ¿Qué nos queda? Sino allegarnos más y más a Dios, llenarnos más y más de Dios, buscar más y más de Dios, impulsarnos y motivarnos a buscar más de Dios. Bien, ok, como pareja, motívese a buscar de Dios, más que nunca en este tiempo, más de Dios. Como padre, motiva a tus hijos a buscar más de Dios. No pienses en todas las fallas y errores y como sea el hijo o la hija, el viejo o la vieja. Es tiempo, mis hermanos, de ya enderezar nuestros pasos. Ya no es tiempo de andar, si me llevo bien o me caes bien o no me... ya no hay tiempo de separaciones, de tantas cosas y situaciones. El mundo está lleno de cuánto desorden. Tiempo de buscar a Dios y ser de inspiración para que alguien más se llene de Dios. Que tu hijo te mire y se llene de Dios por tu deseo de llegarte a Dios. A nosotros gracias a Dios, el que tiene trabajo y puede vivir bien, gloria a Dios por ello, viva bien, tenga bien, pero para nosotros ya no es nuestro tiempo del sueño americano. Somos partes de la última generación, ya somos parte. Entonces todo lo que nosotros viene, gloria a Dios por lo que tenemos y todo, pero más que nada tiempo de motivarnos a buscar a Dios, a llegarnos a Dios, impulsarnos a buscar a Dios. Más que nunca este es el tiempo, mis hermanos, de que seamos inspiradores a alguien más para que se llegue a Dios. Al que está caído, levántelo en el nombre del Señor Jesús, más si es miembro de su familia. Levántelo, se está batallando, ayúdenlo, no lo dejen en el suelo, ayúdenlo. Seamos de motivación, de inspiración, levantémonos y ayudémonos los unos a los otros a levantarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahorita todavía hay tiempo. Llega el tiempo donde no vas a tener la capacidad de inspirar a tu hijo, a tu hija, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a ti mismo, de inspirarte para fortalecerte en Dios. Ahorita todavía hay tiempo, usa ese tiempo para inspirarte a llenarte de Dios y motivar a todos primeramente los domésticos de la fe, tu familia, a buscar y llenarte más de Dios, y como hermanos en la fe, a llenarnos y buscar más de Dios, y que Dios nos dé la capacitación para si alguien más se añada y busque la fortaleza, estemos capacitados para brindarles fortaleza en Dios en este tiempo. Ok, bueno, pues Dios los bendiga y Dios los guarde. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber, estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.